Bien, continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes, estos 7 temas en su totalidad, ¿no? Y con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido, ¿no? El tema 7 también lo hemos usado para simular circuitos en DC. También ya se vio el uso de la sentencia .tran, ¿no? En donde se han simulado todos estos tipos de fuentes. Se mostró cómo hacerlo, ¿no? Con fuentes de tensión. De forma similar se pueden trabajar con fuentes de corriente. El tema 9 también ya ha sido concluido, el cual trataba de circuitos con interruptores y condiciones iniciales. Y en dicho tema vimos cómo trabajar con los interruptores que nos da el mismo LTSpice. Vimos también cómo introducir condiciones iniciales en los capacitores y cómo aplicar todo esto en los circuitos transitorios de primer orden RC. También vimos cómo introducir condiciones iniciales en los inductores y aplicarlo en los circuitos transitorios de primer orden RL. Y asimismo se mostró cómo simular circuitos transitorios de segundo orden RLC. Bien, ahora estamos viendo el uso de la sentencia .AC, el cual consta de estas partes: circuitos con fasores, impedancias equivalentes, circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, superposición y filtro. Vamos a continuar viendo lo que respecta a los circuitos con fasores, a la primera parte, ¿no? Todo esto está enmarcado dentro del análisis en régimen senoidal estable. Entonces, el uso de la sentencia .AC nos permite especificar valores o un intervalo de frecuencias que se usará en el análisis de la respuesta en frecuencia. Los tipos de barrido de la frecuencia puede ser octava, década y lineal, y eso ustedes lo pueden apreciar en la ventana del Edit Simulation Command del LTSpice. Aquí vemos como en Type of Suite el tipo de barrido puede ser en forma de octava, década o lineal, ¿no? Tipo de barrido de frecuencia. Asimismo, también está permitido dar una lista de puntos de frecuencia, ¿no? Aquí lo vemos en list, ¿no? Este estudio se dividirá en las siguientes partes, ¿no? Como ya vimos, en la parte 1 se simularán circuitos y los resultados estarán dados en forma compleja, ¿no? Lo veremos en su forma fasorial y o en forma cartesiana compleja, ¿no? En su forma fasorial, donde se tenga la magnitud y el ángulo de fase, y en forma cartesiana compleja cuando se tengan la parte real y la parte imaginaria de dicha variable, ¿no? Para obtener dichos resultados serán empleados 2 métodos, uno de los cuales será el único que usaremos de allí en adelante. Es decir, una vez que presentemos uno de esos métodos, veremos y observaremos su versatilidad para obtener resultados, ¿no? Que nosotros querramos, o cualquier resultado que nosotros queramos obtener. Y les voy adelantando que esta es una forma gráfica, ¿no? O será en forma gráfica, ¿no? Para obtener los resultados, ¿no? Dado que cuando se simulan los circuitos y se obtienen las variables pedidas de forma gráfica, se puede hacer aritmética con esas funciones. Entonces vamos a aprovechar, vamos a sacar ventaja de las formas gráficas. Esta parte se dividirá en 2 videos. El video 1 ya ha sido concluido, el cual trataba sobre cómo simular estos circuitos en AC, ¿no? Cuando, por ejemplo, los inductores tienen un valor determinado, obviamente en henrios, y cuando los capacitores tienen un valor determinado, por supuesto en faradios. Y ahora en este video vamos a ver, ¿no?, qué hacer cuando tenemos circuitos donde el valor de la inductancia y el valor del capacitor se nos den como reactancias, ¿no? En este caso reactancias, ¿no? En el fondo son impedancias, pero vamos a mostrar qué se puede hacer cuando tengamos circuitos donde los valores del inductor y del capacitor se nos muestren como reactancias. Posteriormente, en la parte 2,
se mostrará cómo obtener las impedancias y las admitancias equivalentes, ¿no? Dado un circuito, les mostraré cómo simular y obtener la impedancia y la admitancia equivalente vistas desde algún puerto, ¿no? En la parte 3 veremos cómo simular, ¿no? y cómo simular y obtener, ¿no? A partir de dicha simulación, el voltaje Thevenin, corriente de Thevenin, impedancia Thevenin y la impedancia de Norton, que al final la impedancia de Thevenin es igual a la impedancia de Norton. En la parte 4 se simularán circuitos con fuentes independientes funcionando con diferentes frecuencias, ¿no? Dichas fuentes. Y a partir de ahí se obtendrán variables pedidas, ¿no? Usando el principio de la superposición. En la parte 5 se simularán los siguientes filtros: pasa bajo, pasa alto y pasa banda, y se mostrará cómo ingresar la función de transferencia hallada por algún procedimiento teórico para poder comparar con la simulación y verificar si lo que hemos hallado teóricamente está bien. Y como siempre, aquí se dará énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, a lo largo de estos videos se mostrará cómo simular los circuitos, y el análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado. Y esto se hace justamente para entender mejor los resultados de algunas simulaciones. Bien, comencemos entonces con este video 2 de la parte 1. Bien, vamos a comenzar entonces con este video. El primer circuito que vamos a simular es el siguiente, ¿no? Este de acá. Nos piden hallar la corriente I, ¿no? Que es la que pasa por aquí, la corriente I1, I2, esta corriente de malla, IX, ¿no? Que es la corriente por esta rama, I3, esta otra corriente de malla, P1, que es entre este y este punto, y BX, ¿no? La tensión que cae en esta bobina de este circuito, ¿no? Bien, aquí por procedimiento teórico yo ya he hallado los resultados, entonces vamos a simular y ver, a contrastar, ¿no? Los resultados teóricos versus los resultados de simulación. Noten que en este circuito tanto el capacitor como el inductor no nos están dando, por ejemplo, aquí el valor en faradios, aquí no nos están dando el valor en henrios, nos están dando ya el circuito total en su versión compleja o en su versión fasorial, ¿no? Fíjense la fuente de tensión, su versión fasorial, fíjense aquí esta fuente de corriente como está en su forma fasorial, en su versión fasorial. Fíjense acá hay una fuente de corriente dependiente de la corriente que pasa por acá. Entonces, primero no nos están dando frecuencia angular, ¿no? O no nos dan una frecuencia para nosotros simular y no nos están dando los valores de los capacitores. Entonces, primero vamos a armar el circuito y les voy a mostrar cómo atacar este tipo de problemas. Bien, vamos a armar este circuito. Como siempre, recomiendo aprender el uso de los atajos, ¿no? De teclado en este simulador. Por ejemplo, apretamos control N y sale la hoja donde vamos a colocar los componentes, conectarlos y luego simular. Aprieto la letra B chica y me sale la fuente de tensión. Aprieto R, ¿no? Me sale una resistencia. Control R, me sale rota la resistencia. Aprieto C, me sale el capacitor. Aprieto L, me sale el inductor. Control R, voy rotando aquí. Escape, ¿no? Deshabilito esa función. Aprieto F2, me sale la lista de componentes. Entonces, de acuerdo al circuito, necesito una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces, veamos acá. A ver, veamos una fuente de corriente controlada por corriente. Esta de acá es una fuente de tensión GF. Acá está, fuente de corriente controlada por corriente. Entonces, control R apunta hacia arriba. Bien, por acá una resistencia. Bien, y acá una fuente de corriente independiente, F2 para la lista de componentes. Aprieto current, ¿no? Esta es una fuente de corriente independiente que apunta hacia acá. Entonces conectamos
con F3, aprieto la letra F3 para que aparezca, ¿no? Para cablear, ¿no? G, la referencia. Bien, seguimos por acá, F3. Por lo menos aquí ya tengo, a ver, colocamos por lo menos estos valores: 2, 20 ángulo menos 95, ángulo 0 y 4, y esto de acá que se engancha, que se enlaza con este de aquí. Bien, veamos este primero, ¿no? Noten que acá esto ya me están dando en su forma fasorial, ¿no? Clic derecho, entonces nos vamos a Advanced, y aquí en Smile Signal hace análisis colocamos el 20 y en hace fase menos 90. ¿No? Aquí clic derecho, nos vamos a Advanced, amplitud 5, hace fase 0, ¿no? Pero si queremos lo colocamos o no. Si no colocamos nada, no va a pasar nada, ya que si no colocamos, el simulador lo va a tomar como 0. Aquí la resistencia es 2, acá la resistencia es 4, y esta fuente de acá va a depender de la corriente que pase por acá. Entonces colocamos una fuente de tensión aquí, una fuente de tensión aquí que va a censar una corriente, tal como siempre lo venimos haciendo. Colocamos una fuente de tensión, ya que la corriente viene de acá, de este nodo hacia abajo. Entonces la fuente de tensión va a ser más menos, para que me asegure que la corriente que pase por esta fuente vaya hacia abajo, de mayor a menor potencial. Y a esta fuente le colocamos 0 voltios, ¿no? Para que simule un cortocircuito perfecto. Entonces acá 0, DC value 0 voltios, y en I2 ahí colocamos un IX, y simplemente, o IX, no, I le vamos a poner I, y aquí lo vamos a enlazar con esta fuente. Clic derecho, en value le ponemos aquí el I, ¿no? Para que se enlace con el nombre de esta fuente de tensión, a la cual ahora le hemos colocado como I, y en value 2 le ponemos el valor, que es 2, ¿no? Lo ponemos visible. Ok, este 2 de aquí corresponde a este 2 de acá. Bien, observen algunas cosas. Esto de aquí, este 20 ángulo menos 90, si fuese en el tiempo hubiese sido algo así: 20 coseno de omega t menos 90. Y esta fuente de aquí, su forma en el tiempo hubiese sido 5 coseno de omega t. Noten entonces que lo que yo he colocado aquí lo he tomado directamente de la función cosenoidal, ¿no? Asumo que viene de una función cosenoidal, y esto es lo que informo yo en el LTSpice, ¿no? Esto de acá es lo que yo informo en el LTSpice, como ya ustedes han podido apreciar aquí. Entonces aquí, esto es entonces como si fuese una fuente coseno, ¿no? Una fuente que en el tiempo ha sido un coseno, ¿no? Y estoy solamente colocando la amplitud de esa fuente coseno y la fase de esa fuente coseno, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa? Acá lo vamos a colocar mejor. Ahí va. Bien, otra de las cosas aquí es para poder observar los resultados, por ejemplo, de esta corriente. Noten que acá también hemos colocado que está la referencia. La corriente de esta malla viene en esta dirección, de izquierda a derecha. Entonces yo necesito también colocar una fuente de tensión, ¿no? De 0 voltios en DC, para que aquí pueda yo censar la corriente. Entonces si la corriente viene así de izquierda a derecha, tendrá que ser más menos. Bien, veamos esta corriente I3. La corriente I3 viene así, en este sentido horario. Entonces viene de arriba a abajo. Yo, para censar esta corriente, tengo que nuevamente colocar una fuente de tensión de 0 voltios en DC, y como la corriente viene de arriba a abajo, tendrá que ser más menos, para que me asegure que la corriente que va a censar la tome en esta dirección. Aquí también, ¿no? Aquí también
la corriente que voy a censar por esta rama, voy a tener que colocar una fuente de tensión de 0 voltios, ¿no?, para que simule un cortocircuito perfecto. Entonces la corriente viene de izquierda a derecha, por lo tanto esto tendrá que ser mayor a menor potencial, así de más a menos, para que asegure que la corriente que se va a censar vaya de mayor a menor potencial, ¿no?, que coincide con la dirección de la corriente IX que yo estoy asignando. Ahora, para esta corriente I2, noten que no es la corriente de esta rama, no es la corriente de esta rama, ni mucho menos la corriente de acá. La corriente I2 yo la puedo medir aquí, en esta rama de aquí, porque en esta rama de aquí, ¿no?, yo puedo colocar entonces una fuente así de tensión de 0 voltios para censar esta corriente. Si la corriente viene de derecha a izquierda, entonces esta fuente de tensión de 0 voltios que está simulando un cortocircuito perfecto tendrá que ser más menos, de mayor a menor potencial va la corriente. Entonces de esta forma es que yo despliego estas fuentes de tensión, ¿no?, de 0 voltios para que sense la corriente de acuerdo a la asignación de la dirección de la corriente, ¿no?, que se me está dando en el problema. Coloquemos entonces esto está más por acá, simplemente para darle la forma que tenemos, la forma que hemos colocado en el papel. Bien, otra cosa, la corriente que va a venir por acá hacia el ground siempre va a ser 0. Entonces va a sumar todas las corrientes de este nodo y la corriente que entra al nodo ground es 0. Entonces no hay problema por ahí. Entonces colocamos este B, control E, 0 voltios, y a este le colocamos I1. Copiamos esta de acá, se va a llamar I, en lugar de I2 se va a llamar IX. Copiamos nuevamente, control R, esta se va a llamar I3, en lugar de IX se va a llamar I3. Vamos a ordenar un poco esto, ahí va. Entonces copiamos nuevamente esto, control R, ahí va. Esta se va a llamar I2, ¿sí? I2. Bien, entonces ya. Ahora lo único que falta es colocar los valores de los capacitores y el valor del capacitor y el inductor. Noten que me están dando en su valor de reactancia, ¿no?, en el valor de reactancia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, para el capacitor, ¿no?, ya sabemos que la reactancia capacitiva es igual a menos J sobre omega C. Y me están diciendo que esto es menos 2J. Por lo tanto, J con J se va, más con más, menos con menos. Entonces, capacidad sería 1 sobre 2 por omega. De la misma forma, para la reactancia inductiva, esto sería J omega L, y nos dicen que es J o 1J, ¿no? J con J se van, por lo tanto L es 1 sobre omega. Ya, entonces omega, recuerden que es la frecuencia angular, que no me están dando la información, ¿no? Entonces puede ser cualquier valor, ¿no? Omega, recuerden que es radianes, o sea, su valor es radianes sobre segundo, su unidad es radianes sobre segundos. Bien, y también sabemos que el LT-SPICE, ¿no?, cuando vamos a colocar el punto AC, la sentencia punto AC nos va a desplegar en el eje X la frecuencia, pero en Hertz, ¿no? Entonces no nos despliega la frecuencia en radianes por segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, primero vamos a colocar esto. Sabemos también que omega es 2πf, ¿no? O una de dos, o cambiamos aquí el omega y le ponemos 2πf a la frecuencia que vamos a dar para simular el circuito, o simplemente lo dejamos en función de omega. Observen, yo lo voy a dejar en función de omega.
1 sobre 2 omega. Y podemos asumir, por ejemplo, un omega, se me ocurre, de 1 radian sobre C1. 1. Entonces, coloquemos aquí, ¿no? Pero tengamos en mente que estamos dejando todo, ¿no?, con un valor de omega. Entonces, veamos. Acá sería 1 sobre 2 y acá sería 1. Entonces, esto sería 1 y esto sería 1 medio. Y lo colocamos entre llaves, dado que es una operación, dado que se está realizando ahí una operación aritmética. Bien, ya tenemos esto. Ahora nos toca, ¿no?, colocar la sentencia que vamos a usar para simular el circuito. Clic derecho, Edit Simulation Command. Nos vamos a hacer análisis. En el anterior video vimos de qué se trataba esto. Esto es el tipo de barrido. Tienen barrido en octava, en década, lineal, una lista de puntos, número de puntos, ¿no?, Start Frequency y Stop Frequency. Yo normalmente trabajo en escala lineal, que es lo que hemos hecho en el video anterior. Vamos a ver de qué se trata el número de puntos, Start Frequency y Stop Frequency. Entonces, este es el eje de la frecuencia. Entonces, en el Start Frequency, y acá está el Stop Frequency, ¿no?, tenemos que informar, ¿no? El omega, ¿no?, es un radian sobre segundo. Esta es la frecuencia angular que yo he asumido. Pero sabemos que el eje X, ¿no?, que está la frecuencia, está en Hertz. Por lo tanto, si omega es igual a 2πf, por lo tanto frecuencia es omega sobre 2pi. Y el omega yo lo estoy asumiendo que es 1. Entonces, Start Frequency 1 sobre 2pi. Y lo colocamos entre llaves. Ahora, en el Stop Frequency, ¿no?, la sentencia .ac en realidad es un barrido de frecuencias, ¿no? Yo, como dice acá, asigno un valor de comienzo, ¿no?, de Start Frequency hasta un Stop Frequency. Entonces todo esto es un intervalo, hace un barrido de frecuencias. El Stop Frequency que yo voy a colocar va a ser tal como lo vimos en el video anterior, 1 sobre 2pi, que es esta misma, el Start Frequency, más 1 microhertz. ¿Qué significa 1 microhertz? Este 1 microhertz de aquí es la distancia que hay de aquí hasta acá. Como ustedes pueden apreciar, la distancia entonces en hertz de aquí, del Start Frequency al Stop Frequency, es muy pequeña. Entonces con eso me estoy asegurando que esta simulación que voy a hacer es como si simulara en el mismo punto, en un mismo punto, dado que así siempre son los circuitos con los que se trabaja, ¿no?, en esta parte de fasores, ¿no? Por lo menos para estos ejemplos se trabaja con una sola frecuencia angular. Acá hay dos frecuencias, ¿no?, que de angular lo hemos pasado a hertz, pero son tan cercanas esas frecuencias que podemos asumir que se está simulando en un solo punto. Entonces, teniendo dos puntos, ¿no?, como mínimo un Start Frequency y un Stop Frequency, me va a permitir desplegar los resultados en forma gráfica. Y en forma gráfica, tal como vimos en el video anterior, tenemos mucha ventaja, puesto que podemos hacer aritmética con esos resultados. Podemos sumar, restar voltajes, sumar corrientes, restar corrientes, ¿no? Tenemos mucha ventaja en ese despliegue gráfico. Entonces yo acá les muestro un artificio que se puede hacer, ¿no?, sumando desde el Start Frequency al Stop Frequency un microhertz. Esto está, hay tan poca distancia de aquí a aquí en hertz que es como si se estuviese trabajando en una sola frecuencia, aquí o aquí, que vendría a ser este circuito, ¿no? Se trabaja a una sola frecuencia angular, ¿no? Y acá hay tan poca distancia, ¿no?, que es como si fuese una sola frecuencia. Bien, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Y en el number of points que dice ahí, yo digo que
por ejemplo, voy a poner 2 puntos, ¿no? Entre el start frequency y el stop frequency solamente haya 2 puntos. Entonces colocamos este artificio de simulación que les estoy presentando, lo hice en el video anterior. Entonces abajo les dejo en la descripción del video les dejo el link del video anterior, donde ustedes también pueden ver cómo lo hice. Clic derecho, entonces número de puntos 2, start frequency lo ponemos entre llaves, 1 entre 2 por pi. En el stop frequency acá cerramos 1 entre 2 por pi más un micro. Listo. Bien, ya tenemos entonces ya tenemos entonces los valores. Sí, ya tenemos todo y ya estamos listos para simular. Bien, simulamos y observen cómo me sale la ventana gráfica del LTSpice. Acá está el barrido de la frecuencia. Observen que este es el start frequency aquí y este es el stop frequency. Noten cómo casi no cambian los valores. Por ejemplo, acá hay 159.15 MHz, 159,15 MHz. Entonces es como si fuese el mismo punto que yo estoy trabajando. Bien, entonces vamos a ver los resultados. Teóricamente yo he hallado esto, ¿no? Con un procedimiento de cálculo teórico. Vamos a ver esta primera corriente. Aquí vemos 7. Vamos a desplegar primero su forma fasorial, ¿no? Magnitud y ángulo. 7.91, ángulo 43.48. Esta es la corriente, ¿no? Corriente I. Bien. Fíjense que el eje de la izquierda me está dando la magnitud en dBs y el eje de la derecha me está dando el ángulo. Entonces yo no quiero en dBs, lo quiero en escala lineal. Clic derecho, nos vamos aquí, representación en bode, seguimos aquí en bode y le ponemos lineal. Bien, acá entonces tienen la representación de la magnitud en el eje de la izquierda y en el eje de la derecha tienen ustedes el ángulo. Por lo tanto, acá está el fasor de la corriente, la magnitud y el ángulo. La línea continua corresponde a aquí al eje de la izquierda, a la magnitud, y la línea punteada corresponde al eje de la derecha, ¿no? Que es el ángulo. Lo primero que ustedes tienen que notar es que aquí en el límite inferior de este eje hasta el límite superior casi no hay variación, ¿no? 7.90, 7.96, 7.96, casi no hay variación entre sus tres primeros decimales. Observen aquí en el eje de la derecha el límite inferior es 43.469 y ese es el límite inferior, y el límite superior es 43.471, ¿no? Grados. Por lo tanto, no hay prácticamente variación. Entonces, ustedes pueden ver aquí una variación acá que existe tanto en la línea continua que corresponde al eje de la izquierda y a la línea punteada que corresponde al eje de la derecha, pero en el fondo, si ustedes analizan tanto el límite inferior como el límite superior de ambos ejes, prácticamente no hay variación. Entonces, es como si fuese un valor constante. Si le dan clic aquí, ahí van a tener desplegado, ¿no? Si ustedes mueven aquí el cursor, observen que la magnitud de la corriente es 7.96 y 7.906 amperios y la fase es 43.47. Veamos qué resultó aquí. Fíjense que nos sale 7.91, 43.48. Está muy cercano su valor fasorial, el valor fasorial hallado con cálculo teórico con respecto al cálculo, a la simulación, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa más aquí tenemos? También el I2, ¿no?
el I2 es esta corriente que pasa por acá, ¿no? 14.8 ángulo menos 139. Veamos esta corriente de acá, ¿no? Que es la I2. Es esta la corriente. Sí, vamos a quitar esto. Bien. Nuevamente, fijarse tanto en el límite inferior como en el límite superior de ambos ejes. Es casi el mismo número, no hay variación. Si ustedes le dan clic aquí, van a ver el cursor que por más que yo mueva desde la frecuencia inferior hasta la frecuencia superior, la magnitud y la fase prácticamente no cambian. Entonces la magnitud de ese fasor de la corriente es 14.8, la fase es menos 139.04. Veamos, teóricamente nos sale 14.8 de magnitud menos 139 grados. Entonces muy cercano. Vamos a la corriente I1. Borremos esto. Podemos dar clic aquí, por ejemplo, peak visible traces, y esta es la corriente, a ver un momento, I-1, peak visible traces I-1. Bien. Siempre observando entonces que los límites inferiores y superiores de ambos ejes casi no varían, y eso es por el artificio que hemos usado acá, ¿no? Del start frequency al stop frequency hay 1 microhertz, hay muy poco, entonces es como si simuláramos en el mismo punto de frecuencia. Damos clic y ahí tenemos desplegado. Fíjense cómo solamente se mueven estos dos últimos decimales, pero estos dos primeros decimales se mantienen prácticamente constantes a lo largo de todo el intervalo de frecuencia. Entonces la magnitud del fasor es 6.91 y la fase es 141.9. A nosotros teóricamente nos sale 6.91 magnitud menos 141.9 de fase. Veamos el IX, que es la corriente que pasa por acá. Quitamos esto. Acá está el IX. Clic aquí. Damos clic entonces. Fíjense cómo yo muevo el cursor a lo largo de todo el intervalo de la frecuencia. No se mueve la magnitud, o prácticamente no se mueve, 18.86. Y la fase es menos 149.04. Veamos 18.86, ¿no? Menos 149.01, ¿no? Está muy cerca. Seguramente a la hora de yo calcularlo teóricamente hemos he simplificado algunas cosas, he redondeado y por eso me sale muy ligeramente diferente. Vamos a la I3, la que pasa por acá. Saquemos esto. ¿Ya? Ustedes pueden ver que hay una variación acá de la línea continua que corresponde al eje de la izquierda, y una variación acá del resultado de las líneas punteadas que corresponde al eje de la derecha. Pero si ustedes observan nuevamente el límite inferior y el límite superior de este eje, miren, después del punto decimal, los tres primeros decimales no varían. Entonces es como, por más que ustedes vean todo esto, o sea, por ejemplo, si es que aproximamos que este punto esté aquí y este otro punto corresponda a esto, que prácticamente lo es, miren, varía desde la corriente, la magnitud de la corriente, 1.215036 y el otro es 1.215080. Los tres primeros decimales no varían, entonces está muy aproximado, es casi el mismo punto. Igual acá, los mismos comentarios para aquí. Le damos clic aquí y por más que nosotros variemos, ¿no?, el cursor en todo el intervalo de la frecuencia, lo único que varían son estos tres últimos decimales, pero los tres primeros decimales no varían. Entonces nos sale la magnitud de esa corriente 1.215 y la fase es 75.78. Veamos 1.213, ¿no?, ángulo
75.78, muy cerca. Veamos el B1, el B1 es de aquí a acá. Toquemos esto. A ver, B1 es... Dado que acá hay una fuente de tensión, pero su valor es 0 voltios, me da lo mismo medir de este punto a este punto, dado que los 0 voltios de esta fuente de tensión no interfieren en mi medida, o puedo medir de acá hasta acá, me da lo mismo. Por ejemplo, saquemos eso, bueno, midamos de acá a acá, nos da esta tensión, quitemos esto por el momento. Acá BN001, ¿no? Me está diciendo que está midiendo la tensión de este nodo, que es el N001, con respecto a la referencia, ¿no? O de aquí a acá da lo mismo, dado que esto es 0 voltios. Veamos entonces. Miren, siempre fijándonos en los límites superiores e inferiores de ambos ejes, casi no varían, ¿no? Después de su punto decimal casi no varían. La magnitud es 15.81 y la fase es menos 46.53. 15.83 menos 46.52, muy cerca. Y el Bx, que es de aquí a acá. Veamos. Quitemos esto por el momento. Bx es la tensión en esta inductancia, que da lo mismo medir de aquí a acá o de aquí a acá, dado que acá hay 0 voltios, entonces no interfiere la medida. Midamos de aquí a acá. Allí está, fijándose siempre en que los límites, la variación de los límites inferiores y superiores, ¿no?, de ambos ejes es muy pequeña. Damos clic y, ¿no?, la magnitud del fasor de esa tensión es 18.86 y la fase es 59.10. A mí me sale teóricamente, de forma teórica obtenido 18.84 menos 59.196, muy cercano. Ojo, yo acá también estoy colocando el valor en cartesiano, ¿no? Acá está el fasor, ¿no?, la forma la forma polar, y acá está la forma cartesiana, que también lo podemos desplegar aquí. Es tan solo dar clic aquí y en representación nos vamos a, aquí en lugar de bode vamos a cartesiano. Entonces aquí está. Nuevamente fijarse, siempre observando que los límites, entre los límites inferiores y superiores de ambos ejes hay muy poca diferencia. Este eje de la izquierda corresponde a la parte real del número complejo y se corresponde con la línea continua. Y este eje de la derecha corresponde a la parte imaginaria del número complejo. Ustedes ven aquí un i, ¿no?, y se corresponde con la línea punteada. Entonces damos clic aquí y vemos que, a pesar que nosotros estamos moviendo el cursor, después del punto decimal, por lo menos los dos primeros decimales no varían. Entonces la parte real de ese número complejo es 9.68 y la parte imaginaria menos 16.187. A nosotros nos sale 9.64 menos 16.18 J volt. Entonces muy cercano. Lo mismo pude haber hecho acá, ¿no?, con eso que les estoy mostrando. Bien. Bien, volvamos a la parte, volvamos a la representación bode, y acá en lugar de dBs le colocamos lineal. No, acá tenemos la magnitud en la forma lineal y tenemos el ángulo de la fase. Bien, entonces eso sería en cuanto a este problema. Noten entonces que esta forma o este artificio de simulación es válido. Les recomiendo que lo usen para que ustedes puedan operar con los resultados. ¿Ya? Utilicen esa forma. Entonces, bien, voy a guardar esto
Ojo que acá ustedes pudieron colocar cualquier frecuencia angular. En lugar de un radian, pudieron colocar 10 radianes, 7 radianes o lo que fuera, ¿no? Iba a salir el mismo resultado. Por ejemplo, vamos a colocar omega es igual a, no sé, pues 75 radianes. Si ustedes manipulan 75 radianes, entonces todo va a cambiar. Acá ya no va a ser 1, que este 1 correspondía a un radian, sino ahora va a ser 75 sobre 2pi. Acá va a ser 75 sobre 2pi. Aquí 1 sobre 2 omega, ahora va a ser 1 sobre 2 por 75. Acá ya no va a ser 1 sobre 1, sino va a ser 1 sobre 2 por 75. Simplemente vamos a ver uno o dos resultados para que vean cómo manipulando la frecuencia, colocando otra frecuencia, nos va a salir los mismos resultados. Vamos a hacerlo rápidamente. Dejemos ahí ese resultado y coloquemos, por ejemplo, aquí la inductancia. Entonces esto era... un momento acá. Mil disculpas, esto no es 2 sobre 75, ¿ya? Mil disculpas acá, la inductancia no es 1 sobre 2, 75, sino es 1 sobre 75, que el 75 es la nueva frecuencia angular que yo estoy asumiendo. 1 sobre 75, cierro, y acá sería 1 sobre, entre paréntesis, 2 por 75. Y aquí en lugar de 1, este 1 que correspondía a la frecuencia angular anterior, cambio, pongo 75 y aquí también 75. Ya, observen, este es el resultado anterior, que era la tensión entre los bornes de esta inductancia, ¿no? Los bornes entre esta inductancia. Ahora he cambiado de frecuencia angular, le he colocado cualquier otra frecuencia aleatoria y he tenido que modificar los valores de la inductancia del capacitor y del barrido de frecuencia que estoy haciendo, mejor dicho, de estos dos puntos de frecuencia en los que estoy simulando, ¿no? Tanto en el start frequency y en el stop frequency, ¿no? Simulamos, nos tiene que salir prácticamente lo mismo. Aparentemente ha cambiado, pero se ha aplanado, pero observen nuevamente aquí 18.86 límite inferior, 18.86 límite superior, que corresponde a la línea continua, la línea punteada corresponde a esto. Se ha aplanado más el resultado, podría parecer que es diferente, pero le damos clic, ¿no? Fíjense cómo ahora ya no se mueven los dos últimos o tres últimos los tres últimos decimales, tanto de la magnitud como de la fase, y me sigue saliendo 18.86 menos 59.1, que era básicamente el valor que yo tenía acá, 18.84 menos 59.196, ¿no? Sale lo mismo. Puedo, por ejemplo, observar la corriente acá, ¿no? Que yo tenía esto cuando coloqué el omega, o bueno, teóricamente era lo que se hallaba, ¿no? Y vimos que con omega igual a un radian sobre segundo era muy cercano a esto. Veamos ahora cuando he cambiado el omega, la frecuencia angular. Veamos la corriente I2, quitemos esto. Siempre observando los límites superiores e inferiores de ambos ejes. Fíjense cómo no varía, damos clic aquí, 14 variamos el cursor, ¿no? 14.8 menos 139.04. Fíjense cómo aquí nos da 14.8 menos 139, muy cercano, y así ustedes pueden comprobar para cualquiera de estos resultados cómo cambiándole frecuencia sale lo mismo. Acá ustedes pudieron haber colocado un omega igual a 17 kiloradianes, ¿no? Entonces, si varían acá, ¿no? En este tipo de circuitos donde no nos dan acá faradios ni henrios, ni nos dan la frecuencia angular, de tal modo que ustedes tienen que asumir una frecuencia angular para simular, entonces ahí va a cambiar, ¿no? El start frequency no va a ser ni 1 ni 75, sino 17K
sobre 2pi, y aquí va a ser 17K sobre 2pi, ¿no? Y bueno, en el anterior era más 1 microhertz y ahora igualito más 1 microhertz. Y también aquí varía el valor del capacitor, sería 1 sobre 2 por 17K, y el valor del inductor sería 1 sobre 17K, ¿no? Dado que es 1 sobre omega. Ustedes hasta pueden parametrizar, ¿no?, este valor, y ustedes pueden darle varios valores aquí, ¿no?, al omega, la frecuencia angular, y les va a salir lo mismo, ¿no? Bien, vamos a guardar el circuito, y la parametrización lo vamos a hacer en el siguiente problema. Ahí les voy a comentar algo también. Bien, este sería el circuito 3, lo salvamos. Bien, vamos a borrar todo esto. A ver, y vamos a borrar todo esto. Esto también. Ya. Vamos a hacer este circuito de acá. Este último circuito, observen que nos piden la corriente I sub 0, la corriente I1, I2 y Bx, ¿no? Corriente I sub 0 es esta de acá, corriente I1, I2 y Bx. Vamos a armar el circuito. Nuevamente observen que no me están dando una frecuencia angular y no me están dando el valor del inductor, no me están dando el valor del capacitor. Todo me lo están dando ya en su forma fasorial. Entonces vamos a atacar ese problema. Vamos primero a armarlo. Fuente de corriente, resistencia, fuente de tensión y los respectivos medidores. No se olviden que para poder medir esta corriente tenemos que insertar un sensor de corriente dado por una fuente de tensión. La corriente está yendo a una fuente de tensión de 0 voltios para que simule un cortocircuito perfecto. La corriente va hacia allá, entonces tengo que colocar así para que me asegure que la corriente que se va a medir va a ir de mayor a menor potencial, que va en concordancia con la dirección de corriente que yo estoy asumiendo acá para este problema. Igual aquí 0 voltios va de derecha a izquierda, entonces esto va a ser así. Noten que aquí la corriente está yendo de esta forma, entonces yo puedo agregar acá una fuente de tensión que va a censar esta corriente. La corriente va de derecha a izquierda, por lo tanto esto es más menos. Bien, vamos a armar entonces el circuito. La corriente, sí, esta es, sí. Una resistencia, una fuente de tensión, y esto va a ser para censar. Acá está la inductancia, acá hay una capacidad, acá hay una resistencia, acá hay otra fuente de corriente que apunta hacia arriba, y esto de acá, ¿no? Acá los sensores de corriente, aquí uno y acá otro. Bien. Asegúrense, por ejemplo, yo he pasado por encima el cable y no se ha unido acá, entonces tengo que volver a pasar, y acá apretamos G y acá le colocamos la referencia, ¿no? Bien, entonces a esto es 0 voltios y esto de acá viene a ser I2, igual acá 0 voltios y esto viene a ser I1, le estamos cambiando el nombre, y esto viene a ser 0 voltios y le llamamos a esto I sub 0. Esta resistencia, este es 1
esta otra es 2 y esta otra es 1. Bien, ya lo tenemos entonces. Ahora colocamos los 2 ángulos 0, 4 ángulos 0, 10 ángulo 90. Clic aquí, Advance, amplitud 4, ángulo 0, lo ponemos si queremos o no. El 0 se pone o no se pone, no interfiere, dado que el simulador, si ustedes no colocan, lo va a asumir como 0. Por ejemplo, aquí nos vamos a Advance, este de aquí es 4, no vamos a poner la fase. Esta fuente de aquí es 10, ángulo 90 y listo. Bien. ¿Qué más podemos decir de este circuito? Nada más. Ya. Nada más. Ahora, si nos toca darle los valores a la inductancia y a la capacidad, ¿no? Bien. Hacemos lo mismo entonces que en el problema anterior. Por ejemplo, esta inductancia, la reactancia inductiva es J omega L y esto es igual a 2J. Entonces J con J se van, por lo tanto L es igual a 2 sobre omega. Para la reactancia capacitiva sabemos que es menos J sobre omega C y esto es igual a menos 4 J, J con J se van, menos con menos se van, entonces capacidad es 1 sobre 4 por omega. Vamos a parametrizar este dato. Entonces vamos a poner un omega aquí, ¿no? Con un punto param. Y esto lo hago con la intención de que ustedes puedan de repente hacer el mismo circuito y variar varias veces, variar las frecuencias, por ejemplo, un radián, 10 radianes, 7 kiloradianes sobre segundo, ¿no? Y les va a salir lo mismo siempre y cuando todo esté enganchado, todo esté enlazado, dado que también hay que recordar que hay que informarle a la frecuencia, al eje de la frecuencia, ¿no? En la sentencia punto AC, que todo tiene que estar en Hertz. Recuerden que el omega es 2πf, por lo tanto F es omega sobre 2pi. Entonces, en el start frequency, ¿no? Ahí colocamos omega sobre 2pi. Y en el stop frequency colocamos lo que ya sabemos, omega sobre 2pi más 1 microhertz. Puede ser hasta 1 nanohertz, va a haber mucha menor variación. ¿Ya? Entonces aquí en el omega, ¿no?, que vamos a colocar, le pondremos un valor, por ejemplo, un radián. Entonces se va a enlazar a la hora que parametricemos el omega y le coloquemos un radián sobre segundo, ¿no?, su frecuencia angular. Todo eso se va a enlazar con este valor de acá, con este valor de acá y con los valores tanto del capacitor y del inductor. Solo que hay que tener mucho cuidado. Yo puedo colocar aquí, primero vamos a hacer todo esto, ¿ya? Entonces aquí en L hemos dicho que vamos a colocar, por ejemplo, 2 entre omega. Y esto lo copiamos. Aquí en C era 1 entre paréntesis 4 por omega. Y aquí en la frecuencia, ¿no?, acá cambiamos, ¿no? Esto no va a ser 75, ¿no? Estamos parametrizando omega, perdón, omega. Y aquí omega. Ya, pero hasta ahí no tengo el valor de omega. Entonces, para colocar el valor de omega, nos vamos aquí en punto P, clic, help me edit. Aquí nos vamos a punto param, statement. En name, la variable, y en value, el valor que nosotros queramos ponerle, 1, por ejemplo, ¿no? Listo, entonces omega, que es igual a 1, se va a enlazar con
el tipo con la simulación, ¿no? En la sentencia .ac y con el valor tanto de el valor de la inductancia y el valor de la capacidad. Solo que hay un problema, no podemos usar este omega de acá, así, esta palabra no la podemos usar. No podemos usar estas palabras. Omega y W son palabras que el LTSpice las tiene como reservadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con colocar algunas palabras. Por ejemplo, si nos vamos al manual del LTSpice, ¿no? Abajo les dejo el link donde pueden bajarse el manual del LTSpice. Por ejemplo, este es el manual, ¿no? El manual del LTSpice. Si ustedes se van a la página 42, ahí por ejemplo les muestra cuáles son los tipos waveform aritmético, o sea, cuáles son las operaciones que ustedes pueden hacer con los waveforms, ¿no? Con los resultados que se despliegan de forma gráfica, ¿no? Perdón, en la página 42, sí. Por ejemplo, pueden tomar valor absoluto, arco coseno, por ejemplo, pueden sacar una derivada, no pueden sacar el logaritmo, pueden ver el máximo y el mínimo, la función POW, que significa elevado a la, ¿no? Y también tiene para trabajar con datos complejos, ¿no? Hay algunas funciones que no puede trabajar con datos complejos, por ejemplo la función escalón unitario y así sucesivamente, ¿no? Pero por ejemplo hay cosas muy interesantes que las vamos a ir mostrando conforme hagamos más simulaciones. Las funciones real e imaginaria están disponibles para las datas complejas, como por ejemplo lo que estamos obteniendo ahora, ¿no? También las funciones de fase y magnitud también están disponibles. Ustedes pueden tomar la fase o tomar la magnitud de los resultados. Y algo interesante también, ¿no? La función conjugado también está disponible, ¿no? También está disponible, ¿no? Y eso nos va a ayudar muchísimo cuando simulemos potencia compleja, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo. Ahora, si vamos más acá hay unas constantes que ya están internamente definidas. Por ejemplo, el E, que es el valor del número, me parece que es el valor del número neperiano. El pi está definido. El K, que es la constante de Boltzmann, y la carga, ¿no?, del electrón también ya está definida. Ustedes no pueden parametrizar ningún valor, ¿no?, con esto de aquí, con estos nombres. No puede dar errores, ¿no?, porque él ya los tiene internamente reservados. También otras palabras que las tiene reservadas es, por ejemplo, el time, ¿no?, frec, omega. Las tiene reservadas. Ustedes no pueden usar estas palabras. Y así también W puede ser usado como sinónimo de omega, no es lo que me está diciendo el manual. Entonces, frecuencia es una palabra reservada, omega es una palabra reservada y W es una palabra reservada. Entonces, ustedes no pueden nombrar a una variable con esas palabras, ¿no? Time, frec, omega, W o estas de acá, dado que puede crear conflicto a la hora de simular. Para el LTSpice ya vamos a ver omega es 2πf, 2pi la frecuencia, ¿no?, dentro del barrido que ustedes estén haciendo en esta sentencia .ac, ¿no? Ya sea así omega, ¿no?, omega escrito como palabra o omega escrito como una letra. Para el LTSpice es 2pi por la frecuencia. ¿Cuál frecuencia? La que ustedes están barriendo, pues. Entonces, estas palabras, o esta letra y esta palabra están reservadas. ¿Qué podemos? Entonces, omega no vale. No vale. Simplemente les estuve mostrando para que después no cometan errores. Podemos poner, por ejemplo, F angular. F angular. F-angular. Cambiamos, por lo tanto, aquí
lugar de omega cambiamos para que no crea conflicto, puesto que ya hemos visto que es una palabra reservada f ang. Aquí también, todo donde sea omega le vamos a cambiar. Y de ahora en adelante, cuando trabajemos parametrizando frecuencias, vamos a trabajar con esa variable. En los posteriores videos con f_ang. Listo. Bien, ya estamos entonces listos para simular. Simulamos y vamos a ver el I0. Aquí está. Bien, nos está dando en, acá está, nos da en dB, sino acá está el dB y acá está el ángulo, entonces lo pasamos a en representación de forma lineal. Listo, ahí tenemos entonces. Bien, siempre observando el límite mínimo y el límite máximo de ambos ejes, observen que casi no varía. 4.67 menos 175. A nosotros el I0 nos sale diferente y el error está acá, ¿no? En esta fuente de corriente que es 2 ángulos 0. Las disculpas del caso. Acá no es 4, sino esto es 2. Acá, listo, simulamos. Ya, ahora sí, la disculpa del caso. Entonces veamos la corriente. Damos clic aquí. Entonces... bien, ahí está la magnitud, ¿no? Aproximadamente 3.35 y la fase 174.27, ¿no? Acá está la magnitud y fase del fasor de dicha corriente. A nosotros nos sale 3.35, ángulo 174.32, muy cercano. Vamos ahora con la corriente I1, que nos dice la corriente I1. Podemos ver aquí, damos clic aquí y I1, doble clic. Bien, siempre observando los límites superior e inferior de ambos ejes y observen que no varía. Entonces 3.01 173.66, 3.018 173.65. Listo, que otra corriente, la I2, pueden darle ustedes aquí un clic y acá le colocamos, simplemente le cambiamos. Noten que a pesar que ustedes ven esta variación de aquí, ¿no? Una variación muy empinada, ¿no? En la línea punteada corresponde al eje de la izquierda, no al eje de los grados. Miren de dónde a dónde varía el límite inferior al límite superior, es prácticamente lo mismo, ¿no? Comentarios similares para el eje de la derecha que corresponde a la magnitud. Entonces clic aquí. Noten cómo después del punto decimal los dos primeros decimales casi no varían o no varían. Bien, entonces 1.05 de magnitud, 18.38 de fase. 1.05, 18.498 de fase. Está cercano, seguramente a la hora de yo trabajar teóricamente hice muchas simplificaciones y redondeos, por eso no me está saliendo tan igual a lo que sale acá. Este es 18.38. Teóricamente a mí me sale 18.49, pero igual está muy cercano. Ahora vamos a la tensión aquí. Veamos tensión más o menos aquí. Ya, clic aquí. Entonces casi lo mismo, 10.01 menos 93.83. 10.02 menos 93.78, muy cercano. Nuevamente, si nosotros queremos desplegar
La forma cartesiana es simplemente ir hacia acá, clic derecho, representación cartesiana, y observen, se ve una variación, ¿no? Se ve una variación de prácticamente del límite superior al límite inferior de aquí, de la línea continua que corresponde al eje de la izquierda, pero observen los límites, prácticamente no varía. 670.67, 670.71 mili, no, menos 670 en realidad. Le damos clic aquí y observen, ¿no? menos 670.7 milivoltios, menos 9.99, ¿no? J voltios, ¿no? Dado que esto de acá de la izquierda es la parte real del número complejo y la parte y el eje de la derecha es la parte imaginaria del número complejo. A nosotros nos sale menos 0.66, menos 10, ¿no? En la simulación nos sale menos 9.99, ¿no? Básicamente menos 10. Bien, lo dejamos en presentación bode, no queremos en dB, lo que queremos es en escala lineal. Entonces observen cómo mediante este tipo de simulación en donde yo doy un start frequency, ¿no? Un start frequency y un stop frequency muy cercanos, de tal manera que la distancia entre el start y el stop frequency sea 1 microhertz, me aseguro que es como si se estuviese simulando a una sola frecuencia. Yo puedo dar aquí un nanohertz, también lo puedo hacer así, y observen, ¿no? Es decir, esto, si pongo un nanohertz, esto de acá se va a colocar más acá. Bueno, acá sería el stop frequency omega sobre 2pi más 1 nano. Ahora esto de acá va a ser 1 nano, o más cerca todavía. Entonces es como si estuviese ya muy cercano en el mismo punto, igualito que como estamos haciendo con un microhertz. Con un microhertz es más que suficiente, pero vamos a ver qué pasa con 1 nano. Coloquemos aquí 1 nano, simulemos, nos sale mucho más constante, pero el resultado prácticamente no ha cambiado. 10 punto y pico, 10.02 prácticamente, y la fase menos 93.83, muy cercano a lo que se obtuvo anteriormente. Bien, entonces les recomiendo mucho usar este tipo de simulación, este tipo de artificio de simulación, ¿no? Para que ustedes puedan hacer aritmética con los resultados, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Tengan nuevamente extremo cuidado con las letras que están usando, con el omega o con el W, ¿no? Dado que el omega o el W son palabras reservadas, puede crear conflicto en la simulación. Vamos a guardar esto. Circuito 4. Nada más, sí, nada más. Y no se olviden también, me estaba olvidando que estos dos de aquí corresponden a los 2 puntos, el number of points, ¿no? Cuando ustedes le dan clic aquí, pide para que informen number of points, 2 puntos. Entonces 2 puntos se van a desplegar entre la frecuencia inferior y el start frequency y el stop frequency. Bien, recuerden, su frecuencia angular puede ser 1, puede ser 10, pueden ser 500, pueden ser lo que quiera. No va a haber ningún problema siempre y cuando ustedes los demás datos que dependan de esa frecuencia estén enlazados con lo que ustedes van a variar, como ustedes acaban de ver, ¿no? La frecuencia angular está acá, la frecuencia angular también está acá, la frecuencia angular también está en la sentencia .ac. Entonces ustedes pueden variar acá, entonces todo va a variar el valor del inductor, el valor del capacitor, va a variar el start frequency, va a variar el stop frequency, como usted, conforme ustedes varíen acá, ¿no? En el punto param. Entonces los resultados van a seguir siendo los mismos, ¿no? Ustedes pueden hacer ese experimento, ¿no? Bien, y eso es lo que vimos en el problema anterior, ¿no? Bien, entonces eso sería todo en cuanto a este video.